Muy buenos días a todas y a todos. Seguimos con los seminarios en línea de la Academia Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos humanos en tiempos de la pandemia COVID-19. Hoy ya es la quinta jornada donde hablaremos del tema de la protección de la salud del personal sanitario. Es un tema muy importante porque se puede abordar desde diferentes temáticas, por ejemplo, el tema de la salud como derecho a la salud del personal sanitario, pero salud entendida en un sentido muy amplio, también como protección del personal sanitario en términos también de protección del derecho a la no discriminación, por ejemplo, de protección contra actos de violencia al que pues, el personal sanitario ha sido sometido durante esta emergencia COVID-19. Nos acompañan el día de hoy tres ponentes de lujo. Jorge Ernesto Roa Roa, que es doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, es abogado graduado con honores de la Universidad Externado de Colombia, tiene una trayectoria muy consolidada en materia de derechos humanos, en materia de la gobernanza. Actualmente se está desempeñando como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia y es asistente de docencia de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos el día de hoy. También nos acompaña Sofía Charbel, que es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, es maestra en Ciencias Jurídicas y doctora en Derecho por la Universidad Panamericana. Actualmente se desempeña como directora del programa de licenciatura en Derecho, es profesora de tiempo completo y directora del programa de Derecho y Salud Pública en el Departamento Académico de Derecho del ITAM. Su investigación se centra en derecho a la salud, salud pública, salud global, desde una perspectiva interdisciplinaria, abarcando temas como sistema de salud, regulación de insumos, judicialización del derecho al proceso de priorización en salud y políticas públicas en salud. Y pues también es autora de diferentes artículos en revistas arbitradas, nacionales e internacionales, y ha participado en diversos foros como ponente, tanto a nivel internacional cuanto nacional. Muchas gracias, Sofía, por acompañarnos el día de hoy. También nos acompaña el doctor José Ramón Cosío Díaz, que es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, además de ser doctor honoris causa por diferentes universidades. Es miembro de importantes instituciones académicas, científicas y profesionales, entre las cuales se destacan el SNI, donde se distingue como investigador nacional nivel 3 y es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su carrera profesional es muy larga, su actividad se ha dividido entre docencia, investigación, servicio público, es autor de diferentes y muchas publicaciones, tanto en términos de libros, como en términos de capítulos de artículos de revistas, y también es un experto en el tema del derecho a la salud y relaciones especialmente entre medicina y ciencia jurídica. Antes de ceder el uso de la voz a los tres participantes, me gustaría explicarle un poco la dinámica de este webinar. Cada ponente contará con un tiempo de entre 10-15 minutos para presentar su ponencia, para hacer sus comentarios, y luego abriremos una sesión de preguntas y respuestas con el público. Me gustaría compartirles unas preguntas que son las preguntas que pues van si me permiten. Bueno, si no los puedo compartir, pues yo se las voy ahí contando. Es un poco durante esta pandemia, durante la emergencia sanitaria, pues se han planteado diferentes cuestiones muy relevantes en materia de derechos humanos. Siempre digo que la pandemia no está haciendo otra cosa que amplificar toda una serie de cuestiones que ya realmente existían. Entonces, también nos está poniendo frente a un reto, frente a un desafío muy importante en lo que se refiere a la protección de una categoría de trabajadores que están desempeñando un papel fundamental ahora durante la pandemia, que es el personal sanitario. Entonces, por ejemplo, uno de los temas, pues obviamente, cuáles deberían ser las medidas que los estados deben de adoptar respecto al personal sanitario para garantizar la protección de sus derechos.
con referencia, por ejemplo, a aspectos específicos del cuidado de la salud. Sabemos que hay un porcentaje muy alto entre las víctimas del COVID-19 de personal sanitario, doctores, asistentes técnicos, enfermeros, enfermeras. Y también temas relacionados, por ejemplo, con la estabilidad en el empleo, percepciones extraordinarias por los turnos excesivos al que están sometidos, medidas de protección legales, penales ante eventos discriminatorios o de violencia que pueda sufrir el personal sanitario. Y también hay otra temática, que es la temática de cuáles consideraciones debería tener la ley en situaciones de emergencia sanitaria como la actual, relativos, por ejemplo, a la relación que existe entre ética y derecho, a aspectos tales como la objeción de conciencia o método de selección y clasificación de pacientes, el triage o triaje, las opciones éticas en las situaciones normales, siendo opciones válidas para el personal sanitario en situaciones de emergencia, el tema de que, pues obviamente en situaciones de emergencia como la que hemos estado viviendo, pues se han planteado cuestiones relacionadas con criterios de priorización de asistencia sanitaria a los enfermos. Y pues finalmente reflexionar un poco, queremos que esta sea la ocasión para reflexionar un poco sobre las opciones que tiene el Estado en términos de medidas, de políticas públicas para proteger los derechos de salud, repito, en sentido amplio, del personal sanitario. Ese es un poco el contexto en el cual nos vamos moviendo el día de hoy. Vamos a empezar con la primera participación de Jorge Roa, por un tiempo de hasta 15 minutos. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí. Bien, muy buenos días para todos y para todas. Primero, quiero saludar con mucho cariño a Ana Sofía y, por supuesto, al maestro, amigo y admirado y ministro emérito José Ramón Cosío. Siempre me alegra mucho encontrármelo, incluso cuando es de casualidad la entrada de la Suprema Corte. Pero no puedo estar en México en el día de hoy sin hacer dos anotaciones principales. La primera, expresar mi solidaridad con el constitucionalismo mexicano, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por supuesto a través del ministro José Ramón, por el fallecimiento de Héctor Fix Fierro. Creo que hay varias generaciones de constitucionalistas mexicanos que se formaron a su lado y con sus textos, y entonces expreso esa solidaridad. Y mi casa de estudios, el Externado, que ha tenido una relación tan estrecha con distintas instituciones mexicanas, pues expresa esa solidaridad. Y por otra parte, pues como nos está enseñando un poco esta pandemia, que un día nos trae noticias muy malas y otro día noticias alentadoras, no puedo dejar de felicitar en esta primera invitación pues a la doctora Irene Espiño por su designación como directora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que tienen allí un equipo maravilloso. Yo tengo allí bastantes amigas y, por supuesto, le felicito por esa designación. Creo que la Academia gana bastante con su dirección. Yo entonces voy a utilizar los 15 minutos que me han asignado para sostener esta tesis. Yo creo que hemos recibido en América Latina esta pandemia con muchas ecuaciones desequilibradas. La ecuación democrática, la ecuación social, la ecuación humanitaria, y una de las ecuaciones más desequilibradas de la región, pues es la ecuación de los derechos económicos, sociales y culturales, y en concreto la ecuación del derecho a la salud. Y eso nos permite afirmar, sin caer en generalizaciones excesivas, pues que los sistemas de salud de la región son históricamente deficientes, y que eso, cuando se trata del personal sanitario, pues se concreta en precarización laboral, en una desprotección histórica, en déficit de personal sanitario, en desprecio por los sistemas públicos, en prevalencia de la privatización. Y entonces, frente a ese déficit, todo ahora lo estamos compensando en esta coyuntura del COVID-19 con restricciones profundas, excesivas y desproporcionadas, pero quizá como única opción a nuestras libertades fundamentales. Es decir, estamos tomando una especie de políticas sociales paliativas y una restricción profunda de derechos
fundamentales para compensar, repito, ese déficit en derechos sociales. ¿Y en qué se concreta uno de esos elementos de compensación de déficit de derechos sociales con mayor restricción de derechos sociales? Se concreta, por ejemplo, en esos llamamientos obligatorios al personal sanitario, información y ejercicio para que preste servicios obligatorios. En Colombia, ese tipo de normas, ese tipo de llamamientos fue realizado por el presidente de la República en ejercicio de las medidas adoptadas bajo el estado de emergencia económica y social. En el decreto legislativo 538 del año 2020, en el artículo 9, el presidente hizo un llamamiento obligatorio a el personal sanitario, repito, en formación y en ejercicio para que preste sus servicios. Entonces yo voy a intentar analizar ese tipo de medidas que, repito, hacen parte de esta lógica de compensar déficit de derechos económicos y sociales con limitación de libertades fundamentales desde 4 perspectivas. Entonces, argumentaré un poco, mostraré cómo ese tipo de medidas obedecen al déficit de derechos económicos, sociales y culturales. Me referiré a los problemas de constitucionalidad y en materia de derechos humanos de ese tipo de llamamientos obligatorios. Diré cuáles son las medidas de protección que se deben garantizar al personal médico sanitario y argumentaré al final sobre la necesidad de un proyecto de salud global y de reivindicar lo que hemos debido reivindicar siempre, que es un sistema de salud pública fuerte, universal y sólido. Entonces, lo primero es ese déficit de derechos fundamentales. Un poco la pregunta es ¿por qué de derechos económicos, sociales y culturales y excesiva limitación de derechos fundamentales? ¿Por qué hay que hacer un llamamiento obligatorio al personal sanitario? Entonces, se hace porque, repito, enfrentamos esta pandemia en medio de una herencia histórica de déficit en derechos sociales en el sistema de salud. Y aquí permítanme dar unos datos. Por ejemplo, en Noruega existen 1.049 personas vinculadas al sistema sanitario por cada 100.000 habitantes. El promedio de los países nórdicos es de 800 personas vinculadas al sistema sanitario por cada 100.000 habitantes. Mientras que en Colombia hay 208 personas trabajando en el sistema sanitario por cada 100.000 habitantes, en Brasil 229, en México 125 y el promedio africano es de 57 personas. Entonces, un poco, permítanme decir que en ciertos países, dentro de los cuales incluyo, por ejemplo, a Colombia, tenemos unas buenas fuerzas armadas, unas buenas fuerzas militares, llevamos toda una vida preparándonos para afrontar una guerra y resulta que lo que hemos tenido que afrontar no fue una guerra, sino una pandemia, y cuando afrontamos la pandemia vemos el déficit en el personal sanitario. Y entonces intentamos compensar ese déficit de garantía del derecho a la salud y de derechos económicos, sociales y culturales, limitando derechos fundamentales, encerrando a la población mediante aislamiento social obligatorio, obligándole a ceder su privacidad en aplicaciones informáticas, militarizando y penalizando el espacio público y, por supuesto, obligando al personal médico sanitario a trabajar, cuando, repito, tenemos una deuda histórica, les hemos remunerado bien, nunca hemos tenido buenas condiciones laborales y ahora les obligamos a trabajar. Entonces, el segundo punto es ese llamamiento obligatorio, cómo puede ser leído a la luz de las normas constitucionales y en materia de protección de los derechos humanos. Y desde luego que aquí siempre es relevante, en primer lugar, o son relevantes los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, especialmente el convenio 29 del año 1930 y el convenio 105 de 1957, que propenden por la eliminación del trabajo forzoso de los trabajos forzados, y el artículo segundo del convenio OIT el convenio 29, que establece precisamente la prohibición de trabajos forzosos. Desde el punto de vista constitucional, desde luego que también hay muchas dificultades para que este tipo de llamamientos obligatorios superen un test de constitucionalidad. En primer lugar, porque hay un componente de libertad en el principio de dignidad humana, que implica también que las personas no pueden ser instrumentalizadas, digamos, socialmente para lograr objetivos, por más importantes que esto sea. Las prohibiciones constitucionales de esclavitud, servidumbre y trabajos forzosos, el principio de autonomía del personal sanitario y, por ejemplo, en Colombia el artículo 215 de la Constitución es muy claro que incluso en condiciones de emergencia no se pueden desmejorar los derechos fundamentales de los trabajadores, y desde luego que la voluntariedad es uno de esos elementos esenciales. Pero claro,
La pregunta es si ese tipo de llamamientos son obligatorios, son inconstitucionales y también desde la perspectiva de los derechos humanos y desde la OIT son ilegítimos. La pregunta es, bueno, pero necesitamos al personal sanitario, tienen un deber ético de salvar la vida y la propia OIT establece excepciones a la prohibición de trabajos forzados. Entonces ahí yo diría lo siguiente. Primero, los deberes éticos, como todos sabemos, no son exigibles o sancionables judicialmente. Y yo creo que lo que esto nos indica es que tenemos que hacer un esfuerzo por diseñar otros sistemas para que el personal médico sanitario preste sus labores sin necesidad de recurrir al extremo de hacer un llamamiento obligatorio y que digamos, sean legítimos a la luz de las excepciones que establece la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, el primero y básico, hacer llamamientos voluntarios al personal médico sanitario. El segundo, ofrecer unos sistemas de incentivos, de nudges, de pequeños empujoncitos para que el personal médico sanitario acuda a prestar sus servicios. Por ejemplo, evitar hacer llamamientos a personal no capacitado, por ejemplo, a los estudiantes de medicina. Y desde luego establecer que todo llamamiento debe estar sometido a criterios de necesidad estricta, debe hacerse por fases y, muy importante, todo llamamiento debe ser objetable si no existen las garantías de protección y de seguridad para el personal médico sanitario. En este último caso, porque lo que se comprometen no son los derechos de voluntad y de libertad, sino lo que se compromete es la vida y la integridad del personal médico sanitario, que son derechos cuya prohibición, cuya limitación está prohibida bajo estados de excepción por la propia Convención Americana de Derechos Humanos, y porque obligar al personal médico sanitario a trabajar en condiciones no seguras implica, por supuesto, una obligación supererogatoria y, como todos sabemos, bajo el Estado liberal nadie está obligado a actuar como héroe. Y, por supuesto, ahí tiene que existir un sistema de excepciones en el que, por ejemplo, no se haga llamamientos obligatorios a personal médico sanitario en situación de embarazo, mayor de 70 años, con enfermedades crónicas, que sea cuidador de adultos mayores o en personas en situación de discapacidad, o cuando hay dos miembros del personal médico sanitario dentro de un mismo núcleo familiar. Muy bien, entonces esta sería como la segunda parte. El tercer punto es cuáles son las medidas de protección que deben adoptar los estados para el personal médico sanitario. Y aquí es muy importante decir que entiendo por personal médico sanitario a toda aquella persona que esté en contacto con un paciente. Pues claro, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, las doctoras, las cirujanas, pero también los conductores, las personas que se encargan del aseo, de la seguridad, el personal administrativo de los hospitales. Yo creo que lo primero es decir que son grupos de especial protección. Son grupos de especial protección, desde luego, por la importancia que tienen en este momento y siempre para garantizar la salud de terceros, pero por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran por el riesgo y la exposición al contagio. Entonces, para saber cuál es la protección que tiene que ofrecer el Estado y las empresas también a este tipo de personal, yo creo que es importante entender un contexto laboral en el que esto ocurre. Entonces, el trabajo médico sanitario es un trabajo mayoritariamente feminizado. En el mundo el 70% del personal médico sanitario son mujeres y entonces aquí viene un tema de interseccionalidad. Existen temas de doble jornada, de discriminación, etc. En el mundo existen aproximadamente 100 millones de mujeres que trabajan en los servicios médicos sanitarios. Desde luego es un trabajo emocional y profundamente emocional cuando se trata de una pandemia porque implica estar en contacto con el sufrimiento, con la muerte y con el drama. También es un trabajo nocturno y en muchos casos es un dirty work, es un trabajo sucio en los términos de la Organización Internacional del Trabajo, y muy importante en América Latina es un trabajo prevalentemente informal. El 50% de los trabajadores se encuentran en la informalidad. Es un trabajo extremadamente riesgoso en tiempos de pandemia. La probabilidad de contagio es del 90% sin ninguna medida y del 30% con los elementos de protección personal. Y luego tenemos los contextos específicos latinoamericanos que profundizan, digamos, las dificultades en las que el personal médico sanitario realiza sus funciones. Por ejemplo, tenemos países negacionistas como Nicaragua. Si hay un país negacionista, entonces, digamos, de entrada no hay necesidad de proteger a nadie de algo que no existe, pues ahí hay una dificultad. Hay países que minusvaloran el potencial del COVID-19, como ocurre en Brasil, entonces parece que la protección es
es mínima. Y luego hay nuevos entornos laborales. Estamos viendo como en varios países el personal médico sanitario ha tenido que aprender a trabajar, repito, ante la inexistencia de hospitales, en estadios, en hoteles, en sitios que realmente no están plenamente acondicionados. Entonces, ¿cuál es la protección que se debe brindar al personal sanitario? Primero es información sobre los riesgos y capacitación. No hay que presumir que el personal médico sanitario, por serlo, conoce plenamente todos los riesgos a los que se expone. Segundo, brindar todos los elementos de protección personal. Ver, digamos, prestar especial atención a la salud mental y limitar los horarios de trabajo y descanso, que es una forma de protegerles a ellos, pero desde luego proteger la salud también de quienes son sus pacientes. La Organización Internacional del Trabajo, el 18 de marzo de 2020, emitió un comunicado en el que invita a los estados a proteger al personal médico sanitario, porque dice la Organización Internacional del Trabajo, están en la primera línea de enfrentar la pandemia del COVID-19 y llama a garantizar el trabajo decente para este tipo de trabajadores. ¿Y qué implica el trabajo decente? Entonces, formalización de los contratos, formalizar a los trabajadores que son voluntarios, el personal no contratado, contratarlo, como los internos o los residentes de medicina y de las especializaciones de medicina, garantizar estabilidad laboral después de la pandemia, incluir el COVID-19 como una enfermedad laboral, no sancionar laboralmente a los trabajadores cuando se quejan de la falta de elementos de protección y no exponer al personal sin experiencia, por ejemplo, llamando a las universidades a hacer grados anticipados. ¿No? El gran mensaje que nos queda aquí es que desde luego es importante tener muchos trabajadores médicos sanitarios, pero es más importante tenerlos equipados y protegidos, porque si no, no se cumple el fin para el cual estamos haciendo este tipo de llamamientos. Y luego tiene que haber una protección social, es decir, se protege al trabajador porque se quiere proteger a su familia, que también está en mayor riesgo de contagio. Por ejemplo, en Italia, a pesar de que las escuelas estaban cerradas, se permitía que el personal médico sanitario llevara a sus hijos a las escuelas en algunas ciudades de Italia, reconociendo precisamente la doble jornada y la necesidad que ellos tienen, digamos, de tener una protección frente al cuidado de los niños. Bonos y prestaciones sociales adicionales como se implementaron en Alemania y Corea del Sur, y algo que me parece a mí fundamental. Y es, dentro de la deuda histórica con el sistema de salud, está la reivindicación de su rol social. Es decir, no es para nada extraño que encontremos en muchos países de América Latina discriminaciones negativas contra el personal médico sanitario. Y no lo digo en clave de justificación, sino lo digo en clave de comprensión. Desde luego que no es para nada extraño si siempre hemos tenido minusvalorado a ese tipo de médicos y de personales que realizan este tipo de trabajo. ¿Cuál es mi punto aquí? No se puede reaccionar penalizando a las personas que discriminan a quienes realizan el trabajo médico sanitario. Lo que hay que hacer es reivindicar socialmente, laboralmente y económicamente la función que ellos realizan. Y paso a mi cuarto punto para respetar el tiempo. Y yo creo que lo más importante que podemos aprender después de esta pandemia, o algunas de las lecciones que nos pueden quedar después de esta pandemia, es que necesitamos un proyecto de salud global. Una lección del COVID-19 es que necesitamos sistemas de salud universales y que hay que reivindicar al personal médico sanitarios, que vivimos en un drama en el que tenemos escasez de personal, escasez de infraestructura, escasez de hospitales, escasez de unidades de cuidados intensivos, y que la única forma como nos podemos preparar para una pandemia y para garantizar el derecho a la salud de conformidad a los estándares internacionales en materia de derechos humanos es volcando nuestros esfuerzos hacia un proyecto de salud global, de salud pública, de salud con cobertura universal. Entonces yo creo que nuestro deber de esperanza en medio de esta crisis es pensar en ese esquema de salud global y en una especie de no olvidar. Así como frente a las dictaduras, las comisiones de la verdad decían al final en sus informes, nunca más, frente a la pandemia deberíamos tener una especie de informes y decir, nunca más.
Nunca más nos puede volver a ocurrir una pandemia en la que tengamos tan deficientes sistemas de salud y una garantía de no repetición para evitar la violación de los derechos humanos y honrar un poco la muerte de quienes han perdido sus vidas por una enfermedad que que si bien no tiene una vacuna en buenas condiciones sería más o menos curable con ciertas atenciones de alto nivel. La mejor manera de honrarles es establecer esas garantías de no repetición y crear un proyecto de salud global. De manera que agradezco la invitación de la academia y quedo, por supuesto, a disposición de todos ustedes para sus preguntas y comentarios. Muy bien, muchas gracias, Jorge, por tu intervención, que realmente nos llama la atención sobre problemáticas fundamentales. El tema del sistema de salud universal me parece que pues ahí el coronavirus sí tiene el mérito de llamarnos la atención sobre algo que realmente deberíamos haber pensado mucho antes. Y en efecto, los países que han podido enfrentar mejor la emergencia son los países que tienen ese tipo de sistema de salud y que han invertido más de su Producto Interno Bruto en salud. Un ejemplo, pues podemos usar el ejemplo de Nueva Zelanda, que es el ejemplo pues, que todos usamos como modelo, mejor modelo de atención de la emergencia, pero si no queremos ir tan lejos, podemos usar Costa Rica. Costa Rica pues tiene una inversión en sistema de salud del 7% de su Producto Interno Bruto y tiene un sistema de salud prácticamente universal que da atención al 95% de la población. Y en efecto es el país latinoamericano que ha podido manejar mejor la emergencia. Ahora es cierto que también quizás pues hay otras características, pues que no es un país tan grande, que no es un país tan poblado, que tiene una posición geográfica quizás también que lo puede ayudar, independientemente de los países que tiene a su lado que sí no han podido manejar bien la emergencia, pero todos los comentarios y todas las ideas que tú nos compartiste pues van en el mismo sentido, ¿no? Los estados, y en Europa lo hemos visto, Italia es uno de los países que ha recortado más en términos de inversiones en el sistema de salud y ha estado pagando las consecuencias. Y una de las cosas que en Italia se dice es que, entre comillas, lo bueno es que eso pasó en el norte, que es el más avanzado y tiene el mejor sistema de salud de toda Italia. Hubiera pasado en el sur, habría sido mucho más grave las consecuencias que el coronavirus ha generado en Italia. Y luego hay otro tema que definitivamente tú sacaste, que me parece muy importante, que sí hay que llamar la atención, es sobre el tema de salud emocional del personal sanitario. Hubo muchos casos de suicidios de médicos, de enfermeras, que pues no han podido obviamente manejar la presión que deriva de pues, ver tantos muertos, ver tantas condiciones, trabajar en condiciones indignas y no adecuadas para poder enfrentarse a una emergencia como la que ha generado el coronavirus. Entonces me parece que sí seguramente nos llama la atención sobre lo que se hizo mal, pero me parece que también tiene que ser una oportunidad para poder corregir y tratar de hacerlo mejor para que, pues, como tú dices, pues nunca más, no llegue en un año más otra epidemia, otra pandemia que pues nos va a generar las mismas condiciones, ¿no? Pues muchas gracias, Jorge. Bueno, ahora le voy a ceder el uso de la voz a Ana Sofía Charbel para su intervención. Muchas gracias, Sofía, por estar aquí con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación a esta importante discusión en un tema que pues nos apremia a todos, ¿no? Gracias a la academia, gracias a ti, Irene, muchas felicidades por tu nombramiento, me suma la felicitación. Después de haber escuchado a Jorge, la verdad da una gran explicación en poco tiempo de esta perspectiva, digo, mencionó otros países, pero muy cercana a todo el tema de Latinoamérica, derechos humanos, contexto regulatorio internacional, como que a veces se nos olvida mencionarlo y traerlo a colación en momentos tan importantes es fundamental. Y me parece muy importante su perspectiva de relacionarlo tan directamente con salud pública y los problemas de salud global que a veces poco se tratan desde la perspectiva jurídica. Algo que creo que es fundamental y que México está viviendo es olvidar las lecciones aprendidas, ¿no? Que es con lo que cierra Jorge, frente a todo el tema de los derechos humanos. Me da también mucho gusto compartir esta discusión con José Ramón Cosío, a quien conozco muy bien y respeto.
Y bueno, conociendo la trayectoria de José Ramón y el interés por analizar todos estos temas que tienen que ver con derecho a la salud y demás desde un punto de vista puntual y agudo, desde el análisis jurídico, desde que preparé esto me gustaría más bien hablar del tema y las preguntas que nos hacen, pero desde la situación particular desde el sistema de salud mexicano, para mencionar así, digamos, lo que está pasando con nuestro personal de salud, por qué estamos en tan mala situación, cuando, bueno, pues aquí fuimos el epicentro de la influenza y hubo lecciones aprendidas y hay publicaciones importantes en los mejores journals científicos de las lecciones aprendidas y parece que se nos olvidaron. Entonces, es lo que me gustaría tratarlo más desde la perspectiva y un análisis desde el sistema de salud, obviamente mencionando algunos temas, evidentemente desde el derecho, ¿no? Hoy, ante la emergencia sanitaria, de pronto hemos volteado en todo el mundo y en México en particular, también a ver al personal de salud, justo a ese personal de salud al que hemos tenido abandonado por años, trabajando jornadas extremas, en muchas ocasiones, casi siempre, mal remunerado. Es ese personal de salud que hoy arriesga todo. No se detiene, como le decía Jorge, frente al alto nivel de contagio y mortalidad que se ocasiona por COVID en todas partes, pero en particular en ambientes hospitalarios. Tampoco por ser discriminados, incluso físicamente agredidos al salir de los hospitales, por ser considerados focos de infección. Están trabajando con escasez de insumos. Esto, per se, es un riesgo porque pues empeora toda su situación, principalmente todo lo que tiene que ver con EPPs, equipo de protección personal. Frente a esto, me parece importante, y no podemos saltarnos, en el caso de México, no podemos saltarnos como lo que ha pasado en muchos aspectos de las reformas que ha tenido nuestro sistema, en el marco regulatorio del propio sistema de salud y la tardía y desarticulada actuación de la autoridad que llevan al personal sanitario a estar en una situación ante la emergencia que evidentemente vulneran a todas luces sus derechos. Y creo que todo ese contexto que está alrededor del marco regulatorio, de reformas a la ley, de cuestiones históricas, nos tienen hoy ante una situación muy vulnerable. Ante el miedo o todo lo que nos genera COVID como sociedad, volteamos a ver al personal de salud. Hacia allá me quiero dirigir. Es verdad que no se ha valorado suficiente su trabajo. Desde el sexenio pasado se redujo importantemente el presupuesto en salud, lo cual, entre otras cosas, y tiene que ver con las cifras que daba Jorge, nos pone en una mayor saturación y carga de trabajo para el personal de salud. Es decir, hay menos camas por pacientes y menos médicos por pacientes. Los datos demuestran en esta disminución que tuvimos por camas y pacientes, en el número de pacientes por médico tratante, así como un sistema de contratación absurdo. Los médicos del Seguro Popular estaban contratados como eventuales, sin ningún tipo de prestación laboral ni seguridad social. Pero entonces no había COVID y no los volteábamos a ver, aunque sí había otros problemas que persisten, como una población cuya carga de la enfermedad por obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras, tiene afectaciones constantes en diferentes ámbitos del desarrollo y la calidad de vida de las personas. Una causa del aumento acelerado de estas enfermedades que fue a nivel mundial, pero que en México podemos decir que fue peor y más ascendente, fue precisamente el abandono que se tenía del primer nivel de atención. A pesar de esto, no volteamos nunca a ver al personal de salud y la reducción del presupuesto se nos olvidó. Ante este panorama, en la nueva administración se reformó el mecanismo de compra de medicamentos e insumos. Y es importante mencionarlo aquí, porque sí funcionaba bien, era la compra consolidada que realizaba el IMSS. Funcionaba bien, obvio, era perfectible, ¿no? Como todas estas cosas que pueden ser perfectibles, pero sí se había avanzado considerablemente en el tema. Ahora se modificó para que el responsable de la compra sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La compra de medicamentos no es fácil y requiere de un conocimiento muy específico para lograr, ojo, abastecer un sistema de salud, pero un sistema súper complicado porque es un sistema fragmentado en subsistemas
y cada subsistema con distintas coberturas y distintos mecanismos de priorización de medicamentos por doquier. Esta modificación ha llevado al país a presentar reiterados problemas de desabasto de medicamentos y de insumos, entre ellos el de equipo de protección personal. Este desabasto se va a agudizar por la tardía respuesta de la Secretaría de Salud y del Consejo de Salubridad frente a la pandemia. Recordemos que el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado diciendo que COVID era una emergencia internacional. Hizo un llamado a los países para estar preparados. El 11 de marzo, la OMS dijo que hizo la declaración de la pandemia. México aún no había llamado a ningún organismo para articular la respuesta. Se mencionaban algunos datos en enero y febrero de lo que pasaba en China. En el portal también había algunas cosas en el portal de la Secretaría de forma muy genérica, pero no hubo ninguna acción articulada. Incluso fue 15 días después de la declaración de la pandemia, cuando por presión social, ¿no? Se decide la reunión para hacer la primera declaratoria del Consejo de Salubridad. Así es como el sector salud, en un poco desorden, llega a la pandemia. Así llegamos tan tarde al mercado que aún todo lo que produce México, que es un país de talla mundial en cuanto a equipo de protección, a producción de equipo de protección personal, ya todo estaba vendido ante la inacción de la Secretaría de Salud y de Salud de dar la alerta y de Hacienda de comprar, o sea, incluso comprarle a los proveedores mexicanos, y Salud de alertarnos ante el riesgo, pues el país no estaba preparado. Entonces, las personas que producen el equipo de protección personal, al no comprárselos México, pues lo vendieron como es lo obvio que suceda cuando te están pidiendo en otro país que te compran todo lo que tienes. Ahora, aquí es de llamar la atención no solo eso. ¿Dónde está, en términos de salud pública, dónde está la reserva estratégica que tiene que tener todo país de equipo de protección personal? No hay respuesta. En el escenario actual podemos ver en distintos momentos previo a la llegada de COVID a nuestro país que el sector salud no actuó oportunamente para dar la alerta, para convocar al Consejo de Salubridad y permitir que los diferentes sectores y niveles de gobierno se prepararan justo ante la pandemia y calcularan lo que se venía. En salud pública es común, para ayudar en estos temas, a tener una mejor organización y preparación a nivel nacional y evitar contradicciones de política pública. Se pudieron haber hecho simulaciones y ejercicios de coordinación para ver dónde estaba la mayor problemática. Y por otro lado, Hacienda rebasada por el primer año de desabasto y, digamos, con una fracturada cadena de suministros de insumos y medicamentos. Entonces no había para dónde hacerse. Así llegamos a un mercado distorsionado por la demanda, ahora a nivel mundial frente a COVID. Hoy no hay certeza de este material ni de su abasto, ni tampoco de su calidad. La COFEPRIS también es responsable de la situación del abasto en general, porque su actuado ha mostrado una constante inexperiencia y contradicciones. Basta los acuerdos y el tema en cómo se han liberado ciertas claves al respecto. Tampoco puedo dejar de mencionar brevemente la reforma por la cual desapareció el Seguro Popular, porque todo eso nos tiene donde nos tiene frente a COVID. O sea, el mecanismo de compras, el no dar la alerta, el no actuar frente a la emergencia sanitaria. Y en enero de este año nos presentan al INSABI después de una reforma a la Ley General de Salud. Sin duda había algunas buenas intenciones y eso sí hay que reconocerlo. Se hablaba con la creación del INSABI de mejorar la condición laboral del personal de salud. Eso sí se reiteró muchas veces, pero hoy pues no se ha logrado porque, pues, en principio porque llega COVID. Pero más grave que eso, el INSABI está desdibujado ante la pandemia. Parece que nadie lo conoce, nadie está familiarizado con él porque es nuevo. Entonces la información que se nos da es hablar de la atención que da la Secretaría de Salud de forma general, pero no nos hablan, digamos, de la atención hospitalaria, ni en particular de lo que hace el INSABI. No aparecen las noticias, no aparecen las conferencias de prensa, no. INSABI
y con ello también se modificaron cuestiones lamentables y que perjudican a los institutos nacionales de salud. En este escenario, regresemos a los médicos y a sus derechos. Para el personal de salud no ha habido políticas claras de capacitación. La formación de médicos especialistas ha estado poco planeada históricamente y con muy pocas oportunidades laborales. No se abren plazas y la mayoría son mal remuneradas. ¿Qué se les otorga o qué encontré que se les otorga de forma especial como prestaciones de emergencia por COVID? Muy poco. Algunos lugares les dan facilidades de transporte. Estoy hablando específico de México, ya lo mencionó Jorge en general, de distintos países. Hoteles para que no tengan que regresar a sus casas, que estén cerca de donde están los hospitales que atienden y que puedan descansar. El IMSS sí sacó, por lo menos es quien lo ha hecho público, el bono COVID. Les da un pago extraordinario a aquellos miembros del personal de salud que están atendiendo casos COVID. Igualmente el IMSS reconoce como enfermedad de trabajo, y creo que esto es importante, a COVID, y esto es importante porque en caso de un incidente la familia queda pues protegida de alguna manera, ¿no? La familia del médico, etcétera, podría quedar protegida ante esta situación. Pero aún así es poco. Del INSABI no sabemos. La situación del personal de salud, la falta de equipo de protección personal, evidentemente es responsabilidad del Estado. Tienen obligación de actuar los doctores, las doctoras y todos los que componen al personal de salud y atender la emergencia. Pero nadie está obligado al imposible y sin duda no contar con el equipo de protección personal de calidad violenta sus derechos, no solo laborales. Y aquí es importante mencionar, no basta que se envíen batas si no cumplen la calidad, que se envíen N95 si no cumplen con la calidad necesaria para realmente proteger la salud de estas personas. Pero hay otras afectaciones que se generan, que también aquí ya se mencionaron. Las afectaciones de salud mental del personal de salud, por estrés, por la carga de trabajo, pero algo que es bien importante, caray, por las condiciones que están teniendo en países como Latinoamérica. O sea, en México no tendrían por qué tener esta condición si nos hubiéramos preparado bien con todo lo que dije anteriormente de nuestro sistema de salud. No ha habido apoyo para ellos. En el portal del IMSS igual hay una cosa que se llama CLIMS, que está haciendo esfuerzos por proyectos de salud mental. También hay otro de la Secretaría de Salud, pero no hay mucho más, no hay mucho más ni tiempo para tenerlo. Entonces sí creo que están muy afectados en realidad todo el tema de los derechos en materia laboral, en materia de cómo cuidamos a estos médicos que hemos tenido o personal de salud olvidados. Quiero sí mencionar algo sobre la parte ética. Al tomar decisiones, lo relevante sería, creo que va a coincidir ahí conmigo José Ramón Cosío, no tener que tomar estas decisiones en temas que se podrían resolver a priori y no en el momento de la emergencia, porque la prisa sí nos puede llevar a errores y a tropiezos. No es la primera vez que enfrentamos este tipo de temas y se podrían resolver mediante estudios poblacionales, mediante aquellos que se hacen encuestas para definir, digamos, un poco la norma social, en donde luego grupos de expertos establecidos por especialistas en ética y en derecho para convertirla en una realidad y norma jurídica. Esto no debe definirse mediante un volado, porque un volado no puede ser auditado y no tiene una clara base normativa. No podemos dejarles en la emergencia, o sea, aún en la emergencia, aún cuando los que decían sean con componentes éticos y jurídicos, tenemos que pensar qué es lo mejor para ese momento para el personal en salud. O sea, ¿qué se van a poder hacer? ¿Cómo van a poder hacerlo? ¿Van a llamar de forma externa para que se haga un triaje en el momento de la emergencia y de tener que tomar la decisión? O sea, tenemos que ver cómo a este personal de salud les alivianamos esas decisiones que al final están en ellos y cómo estar preparados. Porque el problema de estas decisiones que hoy dejamos en el personal de salud, desafortunadamente no se van a ir con COVID. Solo se van a recrudecer. Por ejemplo, pensemos en el esfuerzo de la vacuna.
¿Qué viene con la vacuna? Primero, frente a la necesidad de todos los países de querer tenerla. Acordémonos qué pasó con la vacuna de influenza, y ojo, en influenza ya teníamos el Tamiflu para curar. O sea, sí te querías vacunar, pero no era tal emergencia, porque ya había un medicamento que lo podía curar. A pesar de eso, pensemos, voy a dar el dato de México porque no me sé ahorita el de otro país a la mano. ¿Qué pasó? Cuando se tenía la vacuna de influenza, Estados Unidos había vacunado a 100 millones de personas, igual con un escalonamiento ético, primero embarazadas, población vulnerable, etcétera, etcétera. 100 millones. Canadá a toda su población, y después ahí fue cuando Canadá le cedió a México 1 millón de vacunas contra la influenza. Estados Unidos 100 millones, Canadá toda su población, y podemos hacer lo mismo ejercicio con países europeos y otros lados del mundo. Entonces, lo que quiero decir con esto es, esto va a venir cuando esté la vacuna de influenza, porque además aquí es una vacuna que quieres a nivel mundial de ya y para toda la población, porque la quieres para los niños y para los adultos mayores, ¿no? Y para el personal de salud. Aquí vamos a tener que volver a utilizar, ¿no?, estas medidas éticas para determinarlo bien. ¿Por qué no nos vamos adelantando a hacerlo para no hacerlo en el camino? Porque esta decisión, una vez más, va a recaer en nuestra habilidad de encontrar un claro equilibrio en el campo de la ética y el derecho para facilitar el tema del personal de salud. Estoy a 30 segundos de terminar. Ante lo antes mencionado, me parece importante resaltar que no hemos protegido ni en la situación de normalidad, ni en la situación de emergencia al personal de salud, ni al sector salud en su conjunto. No hemos sabido defender su presupuesto, ni hemos pugnado por unas mejoras en su estructura laboral y jurídica en general. El Estado está en deuda en haber articulado mejor una respuesta que hubiera ayudado a tener en mejor condición al personal de salud frente a COVID. Pero el Estado está en deuda desde hace mucho tiempo con el personal de salud, con el diseño, con la condición laboral, incluyendo las remuneraciones, la seguridad, las prestaciones y oportunidades dignas de preparación y de trabajo. Esto aumenta y solamente se acrecienta ante la emergencia. Pero esta deuda del Estado no es más que una clara y constante violación de los derechos que tiene el gremio y personal de salud. Hoy les pedimos que den la batalla, no solo a aquellos que están frente a pacientes, a aquellos que también están arriesgando su vida en áreas administrativas y demás porque no pueden parar, que lo arriesgan todo, pero les aseguramos hoy jurídicamente muy poco. Quizá la propuesta de un amparo. Hoy vemos amparos por parte de algunos miembros del sector salud, pero la magnitud de la responsabilidad patrimonial en la que está incurriendo el Estado se verá reflejada en las pérdidas irreparables que tendremos del personal de salud. El nivel de contagio que está existiendo en México a nivel hospitalario, el nivel de muertes del personal de salud es más grande que en otros países del mundo. Puede haber un tema puede ser calidad, pueden ser muchas cosas, pero sin duda el central es la condición en la que está trabajando nuestro personal de salud. Con eso quiero terminar, simplemente espero haber dejado claro que es toda una estructura la que deja mal al sistema y al personal de salud muy vulnerado ante esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Sofía, por tu intervención, que también nos plantea varias cuestiones muy relevantes y nos plantea también todo el tema relacionado con las acciones que el Estado mexicano debería haber tomado, que seguramente sí tuvo más tiempo respecto a algunos países europeos para prevenir contagios y para prevenir la situación dramática que estamos viviendo ahora. Y que pues sin embargo se tomaron medidas quizás muy débiles y no se entró en verdad en el centro de la problemática, ¿no? Entonces me parece que también eso es muy importante, es un punto muy importante sobre el cual reflexionar. Muchas gracias por tu intervención. Ahora, le voy a ceder el uso de la voz al último participante de este panel, el doctor José Ramón Cosío Díaz,
Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, Irene. Muy buenas tardes a todos. Saludo a Sofía, desde luego, a Jorge, a ti. Y gracias, Jorge, por la mención que hiciste de nuestro querido amigo Héctor Fix-Fierro. Es amigo de Sofía, mío, de Irene. Somos amigos de su familia de hace muchos años. Y sí, efectivamente, es una gran pena lo que pasó con Héctor. No de ahora, porque llevaba ya muchos meses en una situación de salud muy complicada. Pero gracias por la atención que tuviste. Cuando lo estabas diciendo, yo estaba me acordé cuando estaba en el año 85, se celebró aquí en México el Encuentro Iberoamericano de Derecho Constitucional y estaban los profesores Restrepo y Sáchica. Y aquí fue en México cuando se dio el muy lamentable evento del ataque a la Corte Constitucional, que fallecieron tantos magistrados, tantas personas, y estábamos ahí, el maestro Fixamudio, estaba Héctor, yo, ahí estábamos todos tratando de dilucidar. Así es que tus palabras de solidaridad me recordaron ese momento y también yo quise ahora recordarlo con ustedes. Yo no sé si Irene planeó así esto con su mente tan estratégica, pero lo hizo muy bien, porque yo creo que vamos de lo general a lo particular. Lo que Jorge hizo, me ha gustado mucho, es una visión general desde el punto de vista de los derechos humanos. Lo que Sofía hizo fue una visión también muy completa desde el punto de vista del derecho administrativo y de la administración. Yo creo que me dejan ustedes en una situación difícil para explicar algunas ideas, pero creo que justamente por ir de lo general a lo particular han puesto una relevancia enorme que es, o me han dejado una posibilidad enorme que es, ¿y cuál es la situación final del personal de la salud? Más allá del problema de derechos humanos, que es delicadísimo, más allá del problema administrativo, que yo coincido también, nos tomó la pandemia. Nunca es buen momento para que una pandemia llegue, pero creo que a México, y coincido en esto con Sofía, nos llegó en el peor momento, en una transición del Seguro Popular al INSABI, en una transición del sistema de medicamentos, en una reducción del sistema de salud. El dato que dio Jorge creo que vale la pena. El número de personas que tiene Colombia o que tiene Brasil frente al que tiene México de personal de salud, creo que va a ser de una extraordinaria gravedad. Pero viendo todo esto, y seguramente estando en el auditorio algunos médicos, el problema es, ¿y cómo están ellos colocados individualmente frente a lo que han descrito muy bien Jorge y Sofía? Y creo que están en una situación, desde luego, muy complicada, pero también tienen algunos elementos de defensa importantes. Solemos considerar que el derecho a la protección a la salud está establecido en el artículo 4 de nuestra Constitución, es un derecho que aplica a toda la población, es un derecho universal, más allá de sus problemas de satisfacción. Sin embargo, también los médicos, los enfermeros, las médicos, las enfermeras, todo el personal de salud está protegido por ese derecho a la protección a la salud. Es decir, yo puedo ir a un hospital y obtener un servicio de algún tipo, el que sea, pensemos en cualquier de las posibilidades, pero también los médicos tienen ese derecho a la protección a la salud y pueden exigir que respecto de ellos o de todo el personal de la salud se satisfaga el propio derecho. Y este me parece que es un primer asunto extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque, y lo decía Sofía, se han estado promoviendo, más allá de las dificultades de la ejecución de las sentencias, amparos que les han otorgado suspensiones a los médicos, voy a decir al personal de la salud en general, para que les den condiciones adecuadas de trabajo. Ahí hay un problema o un tema, más que un problema, de protección a la salud del personal de la propia salud. Se han obtenido amparos para que les den los insumos básicos de protección para ellos, desde luego pues las mascarillas, las batas, en fin, el conjunto de insumos que son necesarios para presentar ese trabajo. Entonces ahí hay un primer elemento. Yo no creo que esto lo vaya a alcanzar a resolver todo los amparos. Yo coincido también en esto con lo que decía Sofía. Los amparos sirven para resolver situaciones extraordinarias, pero no puede ser a través de amparos cómo se logre un servicio general, total, respecto de un país. Entonces, esto es un problema en la administración, pero al menos en temas de protección ahí hay un elemento. En segundo lugar, hay que recordar que el artículo
468 de la Ley General de Salud permite que los médicos rechacen la prestación del servicio cuando hay una causa justificada. Y esto es muy importante. Una causa justificada. Puede ser que un médico tenga la posibilidad de dejar de prestar un servicio, el personal de salud otra vez, porque no hay una causa justificada para él por la condición tan pésima de asignación de bienes o de insumos por parte de su hospital. Mi impresión es que sí. Creo que existe esta condición para que él diga, dado que yo no tengo, ya no como derecho humano, sino como una condición de trabajo, la posibilidad de prestar mis servicios en estas y en estas y en estas condiciones, no lo puedo y no lo voy a presentar. ¿Alguien podría decir que hay ahí un delito? Posiblemente sí, pero también se podría acudir a las causales de exclusión de las responsabilidades penales. Este es un tema muy sofisticado, no voy a entrar a todas las categorías que los penalistas han construido a través de los años, pero el artículo 15, por ejemplo, el Código Penal Federal, establece en 2 fracciones la posibilidad de exclusión de responsabilidad cuando se puede, 1, o más bien, no están dadas las condiciones para prestar el servicio, lo mismo que dice la Ley Federal, la Ley General de Salud, o 2, muy importante, cuando la persona tiene que tomar una decisión respecto a la vida de un sujeto frente al otro. Entonces, ahí hay un segundo problema muy importante. Tercero, y lo decía también Sofía, hay un tema muy delicado y que desafortunadamente, así como en otras muchas cosas, nos tardamos, y que es lo relacionado con el triaje. Con el triaje, lo que los médicos pueden llegar a hacer no es, desde luego, rechazar la atención a una persona, pero no tener que darle a todas las personas simultáneamente y en condiciones de escasez el mismo servicio. Y el caso que ha presentado, ya se ha presentado en el país, aunque hay poca información para ello, es si solo existe un ventilador, si solo existe una cama y hay 3 personas que están tratando de allegárselo para ver la posibilidad de que se salve su vida. ¿Los médicos ahí también están protegidos? Me parece que sí, están protegidos porque no necesariamente tienen que darle a todas las personas, dadas las condiciones hospitalarias de escasez, ese servicio en esas condiciones. ¿Pueden en un determinado momento transferir a esa persona que necesitaba el ventilador a cuidados paliativos? Sí. ¿Pueden pedirle a esa persona que después de no haber respondido a un tratamiento mediante los ventiladores, se le suspenda ese tratamiento y se le deje la cama a una persona que tiene mejores posibilidades de sobrevivir? También se puede hacer. Y eso pasa también por lo que es el tema de hoy, la protección de los trabajadores de la salud. Tomar una decisión en ese sentido, si hubo, desde mi punto de vista, consentimiento informado, si existe un protocolo de triaje y se pueden ir modelando estas condiciones, y una vez que se ha hecho con expediente clínico toda la determinación de por qué a esa persona no se le va a asignar, también me parece que está en una condición de protección el propio gremio médico o todo el gremio de salud, insisto, para poder enfrentar esta situación. Entonces, es verdad lo que dicen Jorge y Sofía, hay una distorsión enorme en la satisfacción de los derechos, hay una mala administración pública que no tiene la capacidad de satisfacerlo, pero desde el lado de los médicos también hay unos mecanismos de protección contra esas violaciones de derechos humanos o contra esos desórdenes administrativos que los están dejando en una situación muy desprotegida, para decirlo así, a los propios médicos. Sí hay recursos jurídicos para tratar de contravenir o tratar de responder a estos casos. Y después también quiero decir que eso es en la parte actual, esto es en la parte preventiva, pero también decía Sofía algo muy interesante y muy importante, que es todo el tema de la responsabilidad. Esto va a venir un tema muy serio, muy serio. Jorge sabe de esto por todo lo que es la responsabilidad objetiva del Estado en Colombia, que ha sido un tema enormemente complicado, que ha consumido una gran cantidad de recursos, enormes cantidades de recursos.
en este sentido. Entonces, creo que después de esta condición preventiva, de esta condición de actualización, sí van a venir situaciones muy serias para la administración pública y para los particulares por el conjunto de demandas que se les van a plantear por la pésima calidad de los insumos o la falta de los insumos o por las muy precarias condiciones de trabajo de la propia administración. Esta es una manera adicional de protección respecto del personal de la salud. ¿Qué acontecería si algunos, desafortunadamente, algunos miembros del personal de la salud de México fallecieran por COVID, como de hecho está sucediendo? Estas personas tienen la capacidad, sus familiares pues, tienen la capacidad de demandar jurídicamente al Estado mexicano o a los particulares en los casos de los hospitales que no hayan tenido la capacidad de asignarles los insumos necesarios para realizar sus trabajos. Una vez que esto amaine y una vez que los tribunales vuelvan a situación, también me parece que sí. Hay una responsabilidad objetiva en muchos casos. ¿Por qué? Por el hecho de que la actividad estatal no se realizó en unas ciertas condiciones mínimas, otorgamientos, capacitaciones, cursos, insumos, etc. Y existe también la posibilidad de demandar privadamente, ya no como responsabilidad objetiva del Estado, de los particulares del servicio médico, a los dueños de los hospitales, a los servicios médicos de los hospitales que no tuvieron la pericia de generarles todos estos recursos, todos estos insumos, todas estas capacitaciones, o que las pusieron también en una condición de riesgo psicológico, de riesgo mental, o que de plano, insisto, llevaron a la pérdida de vida. Entonces, es cierto, y quiero ir cerrando con esto, lo que decía Jorge, hay un desorden en materia de derechos humanos, tenemos un déficit enorme, enorme desde hace muchísimos años. Yo creo que no solo en México, en el mundo, Estados Unidos entró también en un problema de recambio, lo que ha pasado en Colombia, en Argentina, en Europa. Es decir, hay un problema enorme con lo que se llamaba hasta hace unos años el estado de bienestar. Ahí hay un problema enorme. Muy bien. Hay un problema de administración pública que decía Sofía, también es verdad, un desorden pavoroso que lo estamos viendo todos los días. Pero sí el personal de salud tiene mecanismos de protección. Insisto en esto y con esto voy a terminar. Unos ex ante con la promoción de juicio de amparo, otros para evitar su responsabilidad por cosas o por acciones que están más allá de las capacidades que están teniendo. Había una pregunta que se había planteado en cuanto a la posibilidad de la objeción de conciencia. Yo creo que eso también existe, por ejemplo, para que alguien ejecute una voluntad anticipada, es decir, no se puede obligar a alguien a que entre en un proceso, simplemente se hace la manifestación de objeción de conciencia y otra persona lleva a cabo ese proceso para terminación de la vida. Yo creo que ahí también podríamos hablar de eso. Pero al final del día también existen, además de estos mecanismos preventivos, va a haber mecanismos reparatorios que van a ser muy complicados, nos van a generar muchísimos años de litigio, de jurisprudencia, como suelen ser todos estos ciclos históricos, y creo que también ahí hay una protección para los propios médicos. ¿Qué pasa si un médico, si una doctora o un enfermero, un camillero queda lesionado para siempre en los pulmones con todo lo que sabemos que está produciendo de fibrosis COVID o COVID-2? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a suceder? Ese delito, esa lesión pulmonar, por ejemplo, o hay lesiones, todavía no se sabe muy bien, yo escucho esto, no soy experto ni quiero meter en eso, pero hay personas que piensan que este virus también está produciendo lesiones cerebrales por los pequeños coágulos que se forman, en fin, no sé, pero supongamos que se presentan también esas lesiones. Es factible que alguien vaya y demande al hospital por las lesiones que él tiene o demande por la muerte de un familiar, etcétera, de una persona que tenga algún tipo de relación jurídica por estos temas. Yo también creo que sí. Y creo que esa es parte también del tema, del sistema de protección a los médicos. Hoy es difícil que se ejerza, pues sí están muchos tribunales, no sé en Colombia, pero aquí están cerrados
casi todos los tribunales. Es una situación un poco peculiar, se está viendo si se puede migrar a justicia electrónica, esa es otra discusión. Pero supongamos que salimos un día, no están corriendo los plazos de prescripciones ni caducidades, bueno, pues ese día se empezarán a presentar demandas y se tendrán que empezar a ver cómo reparar, esto que decía Sofía, todos esos errores, todas esas ausencias, todas esas omisiones, todas esas tonterías que se han estado generando, van a tener un sistema de reparación. Y ahí a lo mejor llegan tarde, como tantas cosas en el derecho, a lo mejor llega mal, como tantas cosas en el derecho, pero ahí también hay un elemento de protección de los trabajadores de salud. Gracias, Irene. Muchas gracias, José Ramón, por esta intervención que pues, nos llama la atención sobre temas, pues, el tema de la responsabilidad y también cuáles podrían ser las medidas específicas que se pueden adoptar en estos casos, porque también ya han llegado ya algunas preguntas que van más o menos en ese sentido, ¿no? Está bien toda la situación, pues estamos describiendo situaciones que pues de alguna u otra medida sí conocemos o percibimos, pero pues realmente, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahora creo que tenemos un poquito de tiempo, poquito, no mucho, para poder hacer una breve sesión de preguntas y respuestas. He pedido a los participantes que nos están acompañando aquí en la plataforma de Zoom de que hagan llegar sus preguntas a través del apartado de Zoom de preguntas y respuestas. Ya tenemos una pregunta aquí, se las voy a compartir a los ponentes. Sabemos cuáles son los puntos de dolor. Entonces, ¿qué acciones se pueden generar para que no se vulneren los derechos humanos? También les voy a compartir otra pregunta. Si un menor en condición de discapacidad y problemas respiratorios contrae COVID-19 y se encuentra en la situación del dilema de a quién se le brinda la atención médica en escasez de recursos, ¿el menor estará como última persona que pueda recibir atención médica? Y aprovechando de la vuelta, hay otras preguntas que también les voy a compartir y ahí ya empezamos a hacer una ronda de respuestas de parte de los participantes. Esto ya es una situación un poco más específica. ¿Por qué al personal médico de diversas partes de México, en mi caso de Monterrey, los están rifando como voluntarios para llevarlos a la Ciudad de México, al Estado de México, sabiendo que no tienen herramientas de higiene como trajes especiales, cubrebocas N95, entre otras cosas? ¿Cómo están llevando el aspecto de salud mental a los pacientes con COVID-19 y familias que tienen algún familiar tanto internado como en casa aislado porque es portador del virus? ¿Y cómo están trabajando con personal de salud o personal que trabaja en los centros de salud, hospitales, etcétera, públicos o privados, desde la salud mental? Creo que algunos de estos temas, además, sí se tocaron en las exposiciones de los ponentes, pero no sé si quieran agregar algún comentario y dar alguna otra respuesta. No sé si queramos seguir el mismo orden. Doctor Roa. A ver, hay preguntas que yo quiero ser absolutamente sincero. Yo no tengo ningún criterio definido para contestarlas, como los criterios de priorización de pacientes. Yo quizá para intentar decir alguna cosa diría lo siguiente. COVID-19, la pandemia COVID-19 ha sido un estupendo ejemplo para muchas cosas en el derecho, en la filosofía política y en el derecho constitucional, por ejemplo. Un fabuloso ejemplo de caso fortuito, de fuerza mayor, pero también un fabuloso ejemplo de por ejemplo, los verdaderos dilemas morales. Es decir, cuando uno comienza a leer el libro Justicia de Sandel y él empieza a explicar algunos dilemas morales para decir, bueno, ¿cómo lo resolvería un comunitarista, un utilitarista, un igualitario, etcétera? No necesitamos ya ese ejemplo del tren y saber si puede ir a la derecha o a la izquierda y matar a uno o a otro. Tenemos la vida real y ahí es muy complicado porque realmente yo quisiera volver a lo inicial de mi exposición. Y es, los dilemas morales de Sandel han sido creados, digamos, inventados con un propósito pedagógico.
los dilemas morales de la pandemia, muchos son el producto de condiciones sociales, económicas y de déficits que cargamos históricamente. Y entonces aquí quiero compartir un dato de los epidemiólogos, que son los que saben de esto un poco, que es el siguiente. Por ejemplo, en Colombia, si Colombia tuviera 100.000 unidades de cuidados intensivos, 100.000, todos los colombianos podríamos estar en la calle en este momento haciendo la vida absolutamente normal. Porque en el momento en que nos contagiáramos, como fuere, iríamos a nuestras casas y en determinado caso al sistema hospitalario, y si necesitáramos un ventilador y una unidad de cuidados intensivos, la tendríamos. Si tuviéramos 35.000 unidades de cuidados intensivos, tendríamos que hacer una vida normal y tendríamos que aislar solamente a las personas con mayor riesgo, a los adultos mayores, a las personas con otras enfermedades, etc. Pero claro, tenemos 6.500 unidades de cuidados intensivos, de las cuales el 80% al inicio de la pandemia ya estaba ocupada por procedimientos distintos que no tenían nada que ver con. ¿Cuál era la expectativa del gobierno? Desocupar la mitad de esas unidades de cuidados intensivos, 3.500, digamos, para atender a los pacientes de COVID-19. Entonces, me interesa más, José Ramón, Ana Sofía, Irene y a quienes hacen las preguntas, más que decir yo tengo la respuesta al dilema moral, me interesa que entendamos por qué estamos enfrente de un dilema moral. Y estamos enfrente de un dilema moral porque cargamos una tradición histórica de desatención de nuestros derechos sociales, que además en el contexto de unas constituciones, y a mí no me gusta hablar cuando uno lo invitan, uno no habla mal de quienes lo invitan ni de la casa donde lo invitan, pero en unas constituciones que son las más generosas del mundo en derechos sociales, empezando por la Constitución Mexicana de 1917, a la que le debemos ese gran legado de generosidad y de pensar en la cuestión social. Entonces, la paradoja es que le hemos prometido a la gente una gran cantidad de cosas en materias sociales, se las hemos incumplido. ¿Y por qué es importante entender el origen del dilema moral? Porque eso tiene que ver con el qué hacer. Si nos quedamos en el dilema moral, entonces pensaremos, bueno, necesitamos una filosofía moral que resuelva este tipo de dilemas. Pero si entendemos la causa del dilema moral, entonces entendemos que lo que necesitamos a futuro es eliminar esa causa y no una filosofía moral especial para este tipo de casos. Y entonces, de nuevo, insistiría en la necesidad del nunca más y de la garantía de no repetición. Bueno, ¿qué hay que hacer? Entonces, hay que hacer dejar de financiar, es decir, de equilibrar los presupuestos de defensa con los de salud y educación. ¿Sí? Porque dejar de pensar en que estamos enfrentando unas guerras que nos tenemos que preparar bélicamente y más bien preparar a nuestros sistemas de salud, a nuestros sistemas sociales, etc. Es decir, y por eso insistiría en que no necesitamos una filosofía. El COVID-19 no nos deja la lección de que necesitamos una filosofía moral especial, sino que necesitamos un sistema de salud global. Muchas gracias, Jorge. Ana Sofía, no sé si quieras participar en... Sí, yo digo, me sumo mucho a lo que dijiste en relación al tema de la desatención que existe en los derechos sociales. No quiero repetir, pero sí creo que es este tema de una falta de planeación frente a los derechos mismos. O sea, está muy bien tenerlos, pero ¿cómo planeo no solo que se vuelvan real, sino cómo planeo todas estas políticas públicas previas para lograr esa realización? Por ejemplo, voy a poner un tema que aparte se nos viene en una semana, vamos a tener que hacer otro foro y hablar de eso, es el tema de esto de la apertura y el semáforo. Primero, hay un tema, me falta información porque la gente cree que el 1 de junio, aquí en México, que estamos en rojo carmesí en la epidemia, pues la gente cree que va a poder salir ya a pasear y demás. Y no, la apertura es para actividades esenciales solamente. Pero bueno, pero aún dentro de esas actividades esenciales o cuando abramos otras, otra vez el tema de la discriminación va a estar presente, porque tu empleador, ¿no?
sabes que es más vulnerable una persona que tiene hipertensión, diabetes, obesidad, ciertas características, y entonces, ¿cómo vamos a prever que en realidad no exista una discriminación en este tema del tema laboral? Yo no me atrevo, y quizá creo que ahí sí, José Ramón, va a ser más oportuna su participación en el caso del niño con discapacidad, pero evidentemente una persona en esa condición no tendría por qué ser discriminado del uso, obviamente, de un medicamento, eso sí me parece claro que no. Y además, más tratándose de un menor, ¿no? Entonces, ese es el tema en donde nos agarra con prisa esta pandemia, que creo que vamos a ver no solo lo de las vacunas, sino como lo que les digo, el regreso a la normalidad. Va a haber una serie de cuestiones de por qué este sí, por qué este no, y dónde queda la discrecionalidad que pues, hemos venido viendo en algunos temas al respecto. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Muchísimas gracias, Sofía. José Ramón. Mira, yo creo esto. Yo creo que el constitucionalismo de los últimos años entró en un periodo un poco infantilista, déjame decirlo así. Pensó el constitucionalismo que por tener los derechos garantizados en las constituciones se iban a satisfacer. También me parece que a cuento de los tribunales constitucionales, y conste que yo trabajé ahí 15 años, pensamos que los litigios estratégicos y los casos que se iban a llevar iban a resolver todo esto. Y me parece que fueron dos ficciones extraordinariamente simples. Y lo que decía Jorge es muy interesante. Empezamos a hacer modelos morales paralelos a los modelos constitucionales, pensando que el constitucionalismo tenía recursos ilimitados y que nos iba a dar una felicidad prácticamente eterna. Yo creo que lo que estamos viviendo y lo que más ha puesto en crisis esto, primero es lo simple de ese pensamiento. Segundo, me parece que los constitucionalistas dejamos muy de lado el tema del derecho administrativo, no le dimos importancia al derecho administrativo y pensamos que por alguna especie de magia se iba a constituir una nueva realidad. Y me parece que lo que nos está mostrando esto es que tenemos que volver a engarzar la administración con los derechos. Si el Seguro Social en un tiempo ordinario de México da 1 millón de consultas, de acciones, déjenme llamarlas así, acciones, intervenciones quirúrgicas, 1 millón. ¿De verdad creemos que eso es posible, salvarlo con litigios estratégicos, con casos de interés público? No, dejamos de lado la administración y pensamos que esa era como la variable, como el pariente pobre, que era poco relevante. Y hoy creo que lo que estamos viendo es que la administración está desfondada desde hace muchos años, que no tiene pericias técnicas, que no tiene recursos y por lo mismo que no tiene capacidad de realizar los derechos que están establecidos constitucionalmente. Entonces ahí hay un problema de verdad que me parece que lo que decía Jorge nos está haciendo una crisis pavorosa, ¿eh? Yo puedo ser titular de mi derecho, sí, ¿y ante quién lo ejerzo? Este litigio estratégico. Oiga, ¿usted sabe lo que se necesita para ganar un litigio estratégico, no estratégico, en cualquiera de los tribunales de nuestro país? Esas acciones son de la administración, remedialmente son de los tribunales. Y yo creo que esta distorsión, de verdad creo que nos ha lastimado mucho. Dejamos de exigir esos recursos, dejamos varias cuestiones. Ahí hay un problema. Y dos, creo también que esa idea de los derechos nos llevó, por eso decía yo, a una condición un poco infantil, de no darnos cuenta aquello, y lo voy a poner en la frase muy conocida de Yering, que los derechos son procesos de lucha, que no todos van a tener derecho para todo. Esta es una situación terrible. También creo que COVID nos lo está poniendo enfrente. No todos, desafortunadamente, van a alcanzar la totalidad de los beneficios en las condiciones universales. No es que yo no esté a favor, yo no podría estar más de acuerdo con esa expresión. Lo que quiero es introducir una pequeña nota de realismo. Y eso es lo que me parece que estamos viviendo con el triaje. El triaje no es nuevo. El triaje se utiliza y se ha utilizado históricamente en condiciones de guerra.
Pero el constitucionalismo no quiere ver que hay situaciones trágicas, no decisiones trágicas, situaciones trágicas donde no le alcanza a todos lo mismo. Y me gustó mucho lo que decía Jorge. Estos ejemplos de el tren, sí, eso está muy bien, pero ¿dónde estamos en la practicidad de todos los días donde los jueces o donde las administraciones tenemos que decidir? Y eso es lo que está sucediendo con el triaje. El triaje lo que va a decir es, desafortunadamente, no todos, perdón que insiste en esto, van a tener acceso a todo. Algunos se van a quedar en la entrada del hospital, por razones que ahora diré brevísimamente cuáles. Otros van a entrar al hospital, pero después pueden llegar a ser removidos en otros casos. Todos los países que han estado en los picos de COVID han tenido que aplicar los triajes. Italia, Nueva York, Boston, España, sí, los grandes, y menciono países y ciudades porque se han hecho triajes de distinta manera. Y entonces lo que estamos advirtiendo con COVID es que esta idea de la universalidad, que es magnífica, que es el sustento de todo, que es lo que le da cohesión moral a todo eso, tampoco es posible de realizar siempre y en todos y cada uno de los casos. Entonces, creo que esto también nos va a llevar a repensar temas importantes del constitucionalismo, temas importantes de la administración, y nos va a, me parece a mí, o nos debiera, no sé si nos debiera llevar a ajustar algunas categorías que no estamos siendo capaces de manejar porque simplemente seguimos en esto que decía Kunde, como una especie de ciencia ordinaria, repitiéndonos como si todo fuera. Eso no va a pasar. Y yo creo que la gran lección de COVID va a ser, oigan, señores constitucionalistas, ocúpense un poco más del mundo real, ¿eh? Y dos, señores constitucionalistas, a ver si más allá de la pretensión, más allá del horizonte moral, más allá del horizonte teórico, le empezamos a poner un poquito más de realidad y un poquito más de actualidad a este tipo de cosas. Y en ese contexto me parece que entra la pregunta de qué hace esta persona. ¿Cómo está clasificado? Pues ya lo decía, creo que Sofía, hay poblaciones de riesgo, arriba de 60, con comorbilidades, etcétera, etcétera. Hay personas abajo, ¿quiénes entran primero? ¿Quiénes entran después? Son decisiones duras, durísimas, durísimas. Yo tuve la oportunidad y cosa que he agradecido mucho, de ayudar a un grupo de personas, no quiero decir cuáles ni cómo, a construir su triaje. Y es una cosa que de verdad es dolorosísima, porque uno está diciendo, bueno, y de verdad no habrá esta posibilidad, y de verdad no existirá esta otra, y de verdad no se podrá. Es muy, muy doloroso hacerlo así, pero sí me parece que son esos golpes de realidad que le llevan a uno a decir, a ver, vamos a tomar un poco de distancia, vamos a tomar un poco de perspectiva, vamos a entender lo que ha sido la historia de la civilización humana, donde hay personas que mueren, donde hay personas que no se pueden salvar, donde hay recursos escasos, y juguemos en el margen, no juguemos en la construcción teórica de las cosas. Juguemos en el margen que la realidad nos está imponiendo. Y ahí entonces sí me parece que vamos a tener que reestructurar muchas de esas categorías. Y voy a acabar con esto. Y también lo decía bien Sofía. Sí, esto está muy interesante, pero hay personas que dicen que ya hay, creo que en Italia encontraron 3 cepas distintas de COVID. Muy bien. O de COVID-2. Muy bien. De SARS-CoV-2. Muy bien. Si esto es así, es una enfermedad que va a durar muchísimos años, ¿eh? No es una enfermedad trivial, no es una enfermedad que se cura como una gripa, no es, el otro día me pareció una ejemplificación muy tonta que él decía, el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, más allá que fue una tragedia, chocó un avión, se cayeron 2 edificios, una tragedia completa, chocó otro avión, se cayó, pero es un acontecimiento que se da en un momento, que deja secuelas sin duda ninguna, pero es un acontecimiento. Esto no es así. Esto es ciclos de bajada, ciclos de subida, que tampoco sabemos qué tiene, ¿eh? No sabemos si está dejando lesiones cerebrales, si está dejando lesiones en órganos. No lo sabemos. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es decir, a ver, ajustemos las categorías, ajustemos la condición. ¿Por qué? Porque esto va a durar y nos va a llevar a tener que tomar decisiones. Y si a esto le agregamos la pobreza que va a generar todo este asunto, pues entonces sí hay que repensar, no para cambiarlo, pero sí hay que repensar, al menos darse la posibilidad de una reflexión sobre estos asuntos. Y esto sí me parece que es una extraordinaria tarea para el derecho y para quienes estamos metidos en este asunto.
Muchas gracias. Creo que sí emergieron también en esta sesión de preguntas y respuestas algunas temáticas que me parece muy importante tener en cuenta, pues estamos hablando al final de cuentas pues de dolor humano, ¿no? Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de tener que sacrificar, entre comillas, algunas personas por el tema de priorizar la asistencia sanitaria, pero y pues sí estoy muy de acuerdo también con lo que comentabas al final, José Ramón. Ya se han identificado varios tipos de virus y esto es lo que está complicando mucho también la elaboración de una vacuna. Y pues parece pues que el virus que se ha ido difundiendo en Asia es mucho menos agresivo del virus que se ha difundido en Europa y del que tenemos ahora aquí en América Latina. Entonces, esto sí es una situación que con diferentes matices, en diferentes intensidades sí va a durar, se va a permanecer y tendremos que pensar en posibles soluciones, ¿no? El derecho sí tendrá que adecuarse y pues nosotros también como académicos sí tenemos la responsabilidad de ir trabajando para poder generar más discusión y más crítica sobre las medidas que adopten los estados y las políticas públicas. Bueno, por cuestiones, hay más preguntas, sigue llegando las preguntas, pero pues por cuestiones de tiempo y de agenda, me parece que es mejor cerrar aquí, como quiera, si vamos a hacer llegar las preguntas a los ponentes, si están interesados en mantener este debate y seguir participando también a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos los participantes, a los que han participado en la plataforma Zoom, a los que nos han seguido a través de redes sociales. Muchísimas gracias, Jorge, Sofía, José Ramón, por su participación, por haber aceptado la invitación y por ser parte de este debate tan necesario sobre una temática tan importante que pues, seguramente nos ocupará nuestras agendas en los próximos meses. Muchas gracias. Los saludo y los espero para la próxima jornada, que será el próximo jueves, sobre el tema de derechos laborales en tiempos de pandemia COVID. Algunos de los temas ya han emergido hoy, pero se van a abordar más temáticas relacionadas con derechos laborales, desempleo, paro y todas esas temáticas relacionadas con la emergencia COVID. Muchas gracias y que tengan bonita tarde.